Que se han hecho observaciones, propuestas y que parece que hay un cierto acuerdo en que la clase de historia pues, debe ser una clase mucho más activa, ¿no? Donde demos instrumentos y herramientas a los alumnos para y partamos también de sus propias inquietudes. Sin embargo, yo lo planteaba al principio, ¿no? Y os lo vuelvo a plantear ahora. ¿Vosotros creéis que en lo general, es decir, no estamos demasiado sumidos en el currículum, en las exigencias administrativas, en nuestras propias rutinas, que muchas veces porque nos da miedo romperlas y no saber hasta dónde podemos llegar, aunque racionalmente, como decía esto, pues pensemos que efectivamente si hay una forma de enseñar historia debe ser de esa manera. Yo os planteaba antes, y lo planteo ahora aquí, a mí me preocupa que todo esto, que no es nuevo, lo que hablamos, fuera la punta de lanza de los movimientos de renovación educativa hace 30 años. Y todos hemos conocido los proyectos de Rosa Sensato, los proyectos, bueno, aquellos que había, ¿no? Los carreteros, la gente de Salamanca, y que los departamentos de ciencias sociales de los institutos y de los centros en general pues fueran esos departamentos de progreso y de innovación. Sin embargo, da la impresión ahora que los centros, estos departamentos sociales, están, sin generalizar, no fue el caso, pero que están en la retaguardia de la innovación educativa. Y hablando de eso, creo que todos teníamos una opinión sobre el tema. No sé, bueno, yo creo que en general, sobre la retaguardia, parece que estamos todos en la retaguardia, porque creo que hay poco que se lance. Quizás historia como sociales o historia, porque historia, como tú dices, es más por contraste, por qué pasaba hace unos años y qué pasaba. Pero mi visión del mundo educativo es que el profesorado está bastante cansado. Hablamos también del tema de las leyes, del continuos cambios, y eso no ayuda para nada a que un profesor que quiera hacer algo se lance a hacerlo cuando no sabe si la ley que va todo eso empezado a funcionar, si va a seguir o no va a seguir. Pues eso al que le cueste trabajo lo retrae. Trabajamos más tiempo, más horas, tenemos menos tiempo, ganamos menos, si todo cuenta. Y ahí es muy difícil lanzarse. Posiblemente, si nos lanzáramos, solucionaríamos algunos de los problemas que tenemos y nos iría bien. Pero bueno, es que es muy difícil hacerlo, es que las condiciones que hay no son las más adecuadas para que la innovación se desarrolle. Bueno, yo estaría aquí discutiendo prácticamente 2 o 3 horas sobre lo que se está diciendo, ¿no? Porque me parece muy bien que todos seamos partidarios de la innovación educativa. De hecho, los institutos se nos han llenado de pizarras digitales. Pero claro, el tema es, ¿son realmente esas pizarras digitales útiles? ¿El alumno sabe redactar, expresar, tener un sentido crítico, tener una visión del mundo más amplia? ¿O simplemente el alumno pues cada vez sabe menos? Porque no solamente educa la escuela, educa también los medios de comunicación y no educa a la familia, que pienso que es la que debería de educarnos. Luego, vamos, también discrepo muchísimo cuando se nos dice no, los profesores estamos quemados, estamos cansados, ganamos menos, trabajamos más. Es verdad que ganamos menos, hemos perdido un 25% de poder adquisitivo, pero realmente la persona que es docente de verdad y que tiene vocación no está por lo que se gana. De hecho, en el año 80 lo que me dijo mi tío Paco, me dijo que era estudiante de historia y dice, pues sabes que nunca vas a dar dinero. Dice, sí, tío, lo sé. Y no pasó absolutamente nada. Hoy estoy aquí y la verdad, para chaleco reversible, pues sí me da mi mano, ¿no? Pero me refiero que, ¿por qué no enseñamos a los niños a leer, a escribir, a comprender documentos, a tener sentido crítico? Que sí, que una película estudia muchísimo. Lo de tu dramatización me ha gustado muchísimo. Esto de yo soy verdugo y yo soy víctima. Esto, si yo lo hago el viernes en mi clase de tercero de eso,
24 alumnos es un fracaso total. Si lo hago en mi clase de segundo de bachillerato sería muy divertido, pero cuando los alumnos me saquen una mala nota de selectividad, pues yo me sentiría muy mal. Creo que podemos hacer de todo, ¿no? Y que no es ni aprender de fecha. Es que la gente relativiza, y no me lo llaman, ¿no? La gente dice, no, es que usted esté siempre con el currículum, usted esté siempre con el libro, usted hace una enseñanza memorística. Y yo me peleo con mi gesto de preferencia, como siempre, porque realmente no estamos haciendo eso. Y hace 30 años que eso no se hace. Usted había hablado de los movimientos de renovación educativa de 30 años. Yo la verdad que solamente llevo 25 años dando clases en instituto, conozco estos cuadernos, conozco estos movimientos, se han venido abajo, porque es que no basta solo, bueno, esto sabe mucho más el profesor Javier Merchan que yo, que por ejemplo hizo los cuadernos Guadalquivir y nosotros en parte del Lora los continuamos, pero nosotros ya no lo habíamos hecho, ya no lo veíamos de la misma manera y utilidad con la que él hacía. Y luego no voy a hablar ya más nada, pero vamos, si me pongo a hablar de los vectores escolares y de los problemas que tiene un profesor para mantener simplemente el orden en clase, y se me ponga a hablar de si los contenidos son importantes o lo importante son los procedimientos, nos dan aquí las 3 de la mañana. Bueno, sí, aquello de Guadalquivir como material y efectivamente, claro, eso tiene la vida que tiene y yo el problema, ayer comentaba con mis alumnos del máster, ¿no? Que el método es un problema, ¿no? Pero yo creo que no es el problema, no es el problema. Los problemas de la enseñanza de la historia en general, ¿no? Son más globales, ¿no? Más globales. En consecuencia, el método es una solución, pero no es la solución, porque hay otros problemas que da igual. Haga libro de texto o haga actividad más tal, no sé cuánto, esos problemas son estructurales y están ahí y van a salir, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? Pero sin valorar otro punto de vista que yo comparto, ¿no? Pero por poner el acento en otra dirección, ¿no? Yo creo que hay, en este asunto habría que ir un poco de cierto pedagogismo que se ha llamado, ¿no? Es decir, de que la pedagogía es la solución de problemas que son culturales, y son de relaciones de poder, son problemas más complejos. Naturalmente, de aquí no se deriva, de mis palabras no se deriva, que no haya formas de enseñanza mejor editores. En lo que respecta a nuestro estado de conocimiento sobre la enseñanza, pues de los últimos 50 años para acá no hay grandes novedades. Algunos incluso, no sé si exageradamente, vienen a decir que todo se dijo ya con el movimiento de la Escuela Nueva. Prácticamente todo está dicho. Otra cosa que naturalmente con el paso del tiempo las formas y los recursos, pero está todo ahí. Y entonces el problema, como entrenada con Antonio me parece, ¿no? El problema es, bueno, lo sabemos que es muy bueno, hace 30 años, pero más atrás también, porque los movimientos de innovación, estos se suceden, y sin embargo la pregunta es, ¿y entonces por qué no ocurre? ¿Por qué la práctica de la enseñanza está sometida a esta rutina, etcétera, que yo no comparto, por supuesto, ¿no? Pues, y ahí es donde yo intento distanciarme un poco, ¿no? Es decir, hace 30 años estamos, si mis cuentas no me fallan, en 1970 y pico, estamos en un contexto donde, en un contexto del tardofranquismo, donde hay en este país una efervescencia política y social muy notable, donde la historia, he leído una cita de Germanía, de Joaquín Prado, donde la historia se considerábamos, era un instrumento de transformación social, un instrumento de cambio político, donde había, por lo tanto, meterse en ese follón
era como que casi natural, ¿no? Bueno, no para todos, pero para muchas. Bien, esto, en los años 30, en España también hubo, en los años 30, la Edad de Plata, también, la República, bien, y en Estados Unidos también en aquellos años. Es decir, estos son movimientos que son, están muy ligados a los contextos políticos, sociales y económicos. ¿Qué pasa hoy? Pues pasa, ya se no, a mí se me había olvidado, pero el otro día reescuché la palabra desencanto, ¿no? Entonces, ya tenemos que tratar, recordamos que hay un periodo del tardofranquismo, de la caída de la dictadura, donde parecía que la revolución iba a llegar el miércoles o el sábado, y aquello no ocurrió. Al contrario, ¿no? Hay una época de regresión desde el punto de vista cultural, ideológico, de vuelta a posiciones conservadoras. Entonces la innovación está en el reflujo, literalmente el reflujo, porque el contexto no lo hace, no anima a tal cosa. Entendiendo por renovación no solamente la pedagogía, que creo que he dicho que, bueno, que le concedo su importancia, pero tampoco me parece que sea. Me refiero también a la renovación, por ejemplo, de los contenidos de la enseñanza de la historia, ¿no? Que en el caso de la aquí, o sea, se nos va colando los currículos hechos del BOA, el BOA también, se meten asignaturas como cómo ser empresario de ti mismo. Todo esto es, o sea, cómo hacerte tu responsable del fracaso que va a... Entonces, estas cosas se van metiendo. Vivimos un contexto en que, claro, la historia, claro que sirve, ¿sí? Con todas las limitaciones, pero ¿para qué? ¿Para qué tipo de identidad se está configurando, ¿no? Una época entonces de reflujo, lógicamente en estos contextos no florece fácilmente la actividad innovadora, porque es muy trabajoso, porque vas contracorriente. Y aparte termino, que lo comentaba antes, ¿no? Vivimos otro conflicto que ahora llega a saber, ¿no? Que es el conflicto, como yo lo voy llamando, la identidad juvenil, la condición de alumno. Esto se está pegando chispazos, ¿no? De los jóvenes de hoy y la condición de alumno de hoy. Eso es una confrontación tremenda. Una confrontación que sale, como bien ha dicho Juan Antonio, en que en el interior de las aulas, de secundario obligatorio sobre todo, pero cada vez más arriba, el principal problema para el profesor, que según qué contexto, pero muy generalizado, es cómo mantener en orden aquello. Claro. Y ahora, como decía una amiga mía, dice, y además hay que enseñarle ecuación en segundo grado. No es fácil, claro, es fácil. Me acusan de pesimista, pero me he aprendido de que no, pesimista no, optimista bien informado. Yo pienso, sin embargo, que en el momento en que, cuando tú decías, ¿por qué los movimientos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se enseña bien la historia? Yo creo que hay un momento en que cuando las asignaturas dejan de tener ese concepto tan rígido, empiezan a diferenciarse los movimientos de renovación pedagógica y empiezan a aparecer el concepto de área, de ciencias sociales, que yo creo que es muy importante, porque no es lo mismo enseñar historia que enseñar, o como decíamos antes, preparar ciudadanos desde perspectiva antropológica, por ejemplo, que han estado siempre desligadas de la enseñanza de las ciencias sociales. La antropología tiene un papel importantísimo, la sociología. Entonces, esas perspectivas que no entran, que para mí está el fallo, en que la formación inicial no entró en esa área, nunca esa disciplina, ese conocimiento, esa perspectiva antropológica, sociológica, no entró en los modelos de ciencias sociales. Y como no ha entrado, seguimos anquilosados en la asignatura de geografía y la asignatura de historia. Y yo creo que otras sí que ayudan a la formación ciudadana, pero no necesariamente, incluso yo creo que mucho menos que la antropología.
Yo creo que la antropología enseña más ciudadanía, se prepara más a formar ciudadanos demócratas que la historia tal como la conocemos, con ese eje tan historicista, ¿no? Desde la prehistoria. Entonces, yo creo que ha sido la perspectiva. Si hubiésemos conseguido haber llevado a esa área de conocimiento, a esa área de sensación, haberla planificado bien, en el momento de los debates de la ROSE, que fue lo más álgido, lo más importante, a lo mejor hoy estaríamos en otro sitio, pero como no se supo, pues la gente no lo supo hacer. Yo recuerdo aquellas programaciones, aquellas perspectivas tan amplias y tan interdisciplinares que podían ayudar a lo que tú decías, si hay un problema de migración, ¿por qué? El problema de inmigración, evidentemente, el profesor tiene que tener una formación sociológica, en este caso, de por qué ocurren esas cosas, no se tiene. No se iniciar ahí, apaga muchísimo. Entonces, yo para mí, cuando se fue desvaneciendo el concepto de asignatura, a plantear y no supimos hacerlo, ahí hay un desfase, quizás el fracaso de que no hayamos sabido enseñar y preparar ciudadanos demócratas, pero se preparan en definitiva a buenos ciudadanos. Pero bueno, no sé si no supimos o no pudimos, ¿no? Porque yo recuerdo el currículum de la DOSE, después de el currículum de la DOSE finalmente de área nada más que tenía el nombre. De área nada más que tenía el nombre. Era, sin yo entrar en la polémica de si el área o la disciplina, pero que subrayador de las circunstancias. El currículum de la DOSE de ciencias sociales de la historia, solo tenía de ciencias sociales. ¿Por qué no dejaron entrar a otra gente de otras áreas de conocimiento? Pues no dejaron. Se cerraron los geógrafos, los historiadores, sobre todo los historiadores, y ya se lo dejaron entrar a nadie más. Sí, pero que no es que no supieran, sino que las corporaciones profesionales presionaron para que. Y después vino el debate de las humanidades, o sea que lo digo eso no por matizar que muchas veces la responsabilidad de lo que ocurre, incluso de lo que ocurre dentro de la clase, aparentemente tú eres uno de los actores, pero tus posibilidades son muy limitadas. Son muy limitadas. Parece que todo consiste en que tú lo preparas, diseñas, llega a la clase y funciona. Bueno, la clase, tu campo de acción es limitado por limitaciones explícitas unas y otras implícitas que operan de manera directa e indirecta y la primera limitación son los propios alumnos. No nos engañemos, la primera limitación son los propios alumnos que te dicen oye, no le importa que usted no tal, porque esto de discutir tanto después viene los padres, oiga, pero ¿cómo me dice que mi hijo tal? Yo decir que yo manejo esta idea, ¿no? De que la acción en el aula no es un asunto que dependa básicamente de lo que quiera hacer el profesor. Ya me gustaría, ¿no? El aula es un sistema complejo y multitud de interacciones y donde hay muchas fuerzas, una visible y otra invisible. Y las fuerzas invisibles son de una potencia que, porque los alumnos quieren, los propios alumnos, déjate de lotería y dime qué página me tengo que estudiar. Esto, como una gotita cayendo todos los días, tienes que tener una fortaleza de hierro para no sucumbir y decir, mira, de la 23 a la 45, ¿sabes? Y te dicen, pues son muchas páginas. Bueno, yo sé que Javier es, como dices tú, optimista, muy informado. Bueno, yo no comparto eso. Yo creo que un profesor tiene muchísimo papel en un aula, muchísimo. Es verdad que las circunstancias no son fáciles en absoluto. Bueno, que nuestros alumnos inicialmente tienen un rechazo por la asignatura, y eso se palpa desde que entran en secundaria, y que es verdad que es una lucha constante, en eso sí estoy de acuerdo.
las familias muchas veces tampoco entienden muy bien hacia dónde vamos si planteamos cuestiones de otro tipo, pero yo creo que precisamente en eso consiste nuestro trabajo, ¿no? En ir validando todas esas circunstancias, ir encontrando el camino y dando los instrumentos que por fin, en algún momento, a lo mejor no a todos, no seguro que no a todos, pero a muchos sí les da la capacidad y les da las herramientas para, lo que decía yo al principio, de entender su realidad. Yo hace unos días, como estábamos pendientes de este debate, a mis alumnos de segundo de bachillerato, que acaban de salir iluminados de un examen de filosofía y no querían la historia, les pregunté, bueno, ¿qué les parecía esta pregunta? Un poco por entretenerlo y por tener una idea. Y bueno, pues resultó un debate a lo largo de la hora interesantísimo, porque efectivamente ellos reconocían que en principio no les interesaba para nada la historia, que consistía en aprenderse de tal página a tal página o de los contenidos que fuese. Pero sin embargo, ellos percibían que había ocasiones, tampoco era siempre, pero que había ocasiones en que en clase, cuando se estaban barajando determinadas herramientas, instrumentos, se estaban haciendo análisis explicativos de una cuestión concreta, de pronto percibían como una iluminación y se daban cuenta que algo que no habían entendido hasta ahora de un problema social, empezaban a entenderlo. Y se sentían, y lo expresaban así, eran niños de segundo de bachillerato, y se sentían potentes ante eso. Bueno, a mí eso me pareció por lo menos reconfortante, por lo menos, y me pareció que es una línea de trabajo que yo creo que, a pesar efectivamente de todos los inconvenientes, habría que seguir, ¿no? Es verdad que ahora tenemos, que hemos estado muy limitados también, y creo que ese es el problema de la historia enseñada en las aulas, por lo que nos quieren los libros de texto que hagamos y que enseñemos y que trabajemos, desde los conocimientos hasta las actividades propuestas. Y sin embargo ahora, más que nunca en los 20 y tantos años que llevo yo de docente, creo que tenemos medios y ellos manejan muy bien para tener herramientas muy potentes en la mano para atender precisamente a todas esas propuestas que los propios alumnos nos hacen, con una facilidad tremenda, simplemente con un ordenador y un cañón en el aula. Y yo me acuerdo siempre de hace unos años cuando Feditaria precisamente trajo a Viñao, creo que fue en el Instituto San Isidoro, y decía Viñao que un profesor de historia era alguien que llegaba a su clase, claro, esto hace ya unos años, ¿no? Llegaba a su clase con, teniendo claro qué película, qué libro, qué texto y qué recursos iba a necesitar, o, aunque no lo supiera de antemano, tenía la habilidad, la cultura, la formación suficiente como para en ese momento traerlos a colación. Y me acuerdo también muchas veces, creo que el otro día lo hablábamos también en la presentación de esto, de la fiesta de la historia, cuando Raimundo Cuesta hablaba de los cortocircuitos curriculares, ¿no? Yo creo que eso, bueno, esta mañana hemos presentado precisamente un cortocircuito de eso, ¿no? Y la verdad es que pues, da un juego tremendo. Claro, sería un término medio, ¿no? La presión que tenemos, que es la que la tenemos en segundo de bachillerato, fuertísima del currículum y demás, sobre todo en segundo de bachillerato, pero lo demás, nadie nos dice, incluso la propia ley a mí no me dice que yo tengo que dar de aquí a aquí hecho. Yo puedo atender, como decíais antes, también perfectamente a los intereses de mis alumnos sin salirme demasiado de ese contexto general. Yo también quería denunciar, y me parece importante, lo he pensado muchas veces, que aquí en nuestro sistema educativo, aquí en Andalucía, se le ha dado muchísima importancia, tiene por supuesto, ¿no? Pero se ha hecho un esfuerzo tremendo, por ejemplo, con los proyectos lingüísticos, ¿no? Ha habido una intervención muy directa en los centros sobre la elaboración de esos proyectos. Pero sin embargo tengo la impresión de que la administración, el currículo, los inspectores y quien sea, tienen absolutamente abandonado los temas de ciencias sociales. A mí también me gustan las ciencias sociales.
Y creo que sería necesario, bueno, no sé si va a ser bueno o malo lo de la intervención, pero me parece que por lo menos una cierta atención mayor habría que darle. Si os dais cuenta, cada vez, y yo eso lo percibo mucho, nosotros tenemos un trabajo de un recorrido muy largo, quiero decir un recorrido en horas de trabajo largo. Yo un proyecto con mis alumnos, un cortocircuito, lo que sea, me ocupa, además de que, claro, tiene que ser un trabajo regular, continuo, pero tenemos 3 horas a la semana, es nada, y se nos va quedando todo el sentido que le queremos dar a la materia, se nos va quedando cortísimo. Y por otra parte, os lo decía también al principio, otro problema que me preocupa es que lo que pasa en primaria. Creo que se ha abandonado completamente, llamémosle historia, ciencias sociales, está conocimiento del medio, y creo, por desgracia, y bueno, no sé si es así, pero creo que en primaria asusta mucho abordar la historia y las ciencias sociales, y hay una cierta comodidad en las naturales, ¿no? Y creo que por ahí suele tener un poco el pero bueno, en ese sentido también habría que dar un palo, ¿no? en esa cuestión de primaria. Y bueno, y por último, también un tema que me preocupa y es el de la incidencia en los temas de la memoria histórica. Hombre, me parece fantástico, desde luego. Pero sin embargo, curiosamente, se está hablando constantemente de memoria y sin embargo se está en un continuo presentismo, por un lado, y cuando, lo que hablábamos antes, cuando en primero de eso, en segundo de eso, mis alumnos del otro día reflexionando sobre esto, decía yo lo único que me acuerdo de primero de eso era que a los egipcios los embalsamaban y les sacaban los sesos por la nariz y ya está. Entonces, claro, con lo cual, y eso era bastante, y lo que me decían era, parece que estamos, o que se está convirtiendo, cuando hablamos de sociedades remotas, estamos convirtiendo prácticamente en un parque temático, ¿no? de los egipcios, los no sé cuántos, pero quedándose no en análisis sociales profundos, o bueno, menos profundo, adaptado a las edades, pero eso convertidos en parques temáticos, ¿no? Bueno, yo no sé. Yo voy a puntualizar una cosa nada más y no voy a hablar más porque me parece que hay gente que quiere decir. Una cosa que sí quiero puntualizar de lo que o sea, yo no digo que no se puedan hacer y se hacen y se seguirán haciendo y se han hecho experiencias interesantes, magníficas y yo las hago también. O sea, que no existe ninguna limitación física que te lo impida. Quizá mi preocupación o alguna vez es demasiado académica. La pregunta que yo me hago es ¿por qué eso no se generaliza? Esta es la cuestión. Claro, la experiencia, eso lo hacemos todos. Y bueno, todo el que tenga un poquito de interés profesional y eso, pues, claro que sí. Pero la pregunta es, bueno, si esto es tan bueno, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Esa es la cuestión que ahí es donde yo creo que están esas circunstancias. Bueno, si os parece, por no eternizarnos nosotros, damos la palabra.